Que Dios los continúe bendiciendo y continuamos acá el estudio Hechos capítulo 20, versículo 17. Hace varias reuniones que estamos medio estancados acá. Me parece que la columna de fuego y la columna de nube allí estaban como en el desierto, quietos, pero el apóstol Pablo andaba apurando el tranco, como ya lo habíamos visto, hizo un recorrido bastante extenso, desde lo que hoy es Grecia, pasando por los extremos de Turquía, y acá hace una reunión final con hermanos que habían asistido de diferentes partes, y bueno, tiene un mensaje final para comunicarles. No es una novedad, generalmente para nosotros siempre tenemos la expectativa de cuando estamos con un hermano o estamos reunidos en un templo, de que próximamente vamos a volver a estar. Si es un templo que asistimos asiduamente, decimos, bueno, hasta el sábado que viene, hasta el domingo que viene, hasta el miércoles los que se reúnen en Montevideo. De esa manera nos saludamos, ¿no? Con la expectativa de volver a vernos, a veces en un viaje un poco más extenso. Bueno, hasta la próxima, espero volver en algún momento, ¿no? Había sido así por 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Conocía personas allí, les anunciaba la palabra, se convertían, levantaba una congregación en un lugar, al cabo de cierto tiempo le enviaba una carta para continuar la edificación de la iglesia, recibiendo algún reporte de esa iglesia para saber cuáles eran las falencias, en qué cosas estaban allí de pronto un poco inestables, para poder corregir esas cosas, y otras cosas que el Señor le iba revelando, avances de también cómo iba, y les comunica novedades de la obra que Dios está haciendo en otros lugares, en otros hermanos, siempre plasmándole la expectativa de volver a verse. Pero esta reunión es diferente. Los hermanos de Mileto dicen, volvió el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tenía, desde el punto de vista humano, una mala noticia, porque aquella congregación él ya no la volvería a visitar. Dios en sus planes no le había revelado la totalidad de lo que él pensaba hacer. Dice, el Espíritu Santo por todos lugares que voy me da testimonio de que me esperan cadenas, de que me esperan prisiones. No sabía cuál iba a ser su destino, dónde iba a ir, pero sí sabía una cosa que Dios le había revelado. Dice, tenés que enseñarle todo lo necesario, reafirmar estas verdades a estas congregaciones que estaban allí en Asia Menor, porque ya no volvería más en sus viajes misioneros a pasar por allí. Y imagínense, hermanos, que para estos hermanos que habían pasado de muerte a vida, gracias a la tarea evangelística que el apóstol Pablo había hecho, y sin duda tenían un gran aprecio por el apóstol Pablo, porque no era un predicador de sábado o de domingo, o de miércoles o de cualquier otro día de la semana. Él estaba allí en medio del pueblo, trabajaba sin descuidar las cosas de Dios, pero también entendiendo que Dios desde un principio dijo que debíamos trabajar, ¿no? Y el propio apóstol Pablo le tiene que enseñar a una congregación, dice, yo mando esto, dice, que el que no trabaja, que tampoco coma. Porque la holgazanería, hermano, tampoco es buena, y el apóstol allí fue ejemplo en todas esas cosas. Pero ahora entonces llega con esta comitiva que lo había acompañado desde todas las regiones que él había evangelizado en sus primer, segundo y actual tercer viaje misionero. Llega toda esa comitiva para tener esta convención que ya se había realizado en Troas, pero que ahora se movían, iban a Mileto, como lo habíamos visto en el mapa. Está en 2 extremos totalmente opuestos de Asia Menor, la actual Turquía. Allí Troas estaba bien al norte, y Mileto está lo más al sur, que tiene esta Asia Menor, actual Turquía, ¿no? Entonces habían viajado estas grandes extensiones para poder comunicarle un mensaje. Poder comunicarle un mensaje en el cual era necesario reafirmar ciertas verdades y incluir su propia vida como un testimonio para que los demás hermanos pudiesen también seguir ese mismo camino. Algo que hasta donde yo recuerdo, porque
no es muy común, ¿no? Siempre, como yo decía anteriormente, la expectativa siempre es volverse a ver, aún con hermanos que están en la distancia. Si usted alguna vez viajó o lo visitó un hermano de otro lado y viene, a nosotros acá en el templo nos visitaron hasta un hermano, Kubik creo que era, que venía de Rusia, nos visitaron de Estados Unidos, varios hermanos, nos visitaron hermanos de Canadá, nos visitaron hermanos de México, nos visitaron hermanos y se estuvieron congregando y aún se bautizaron, hermanos que son de Cuba, que un día también siguieron su camino, y uno queda con la esperanza, dice, bueno, esperemos que nos vuelva a ver. Yo hay hermanos que se congregaban acá, que se bautizaron acá y todo, que tengo la expectativa de verlos, ya sea que ellos vengan o que nosotros en algún momento podamos ir. Eso es lo normal. La excepción es esto que Dios le había revelado a Pablo, dice, diles que esta es tu última visita. Y solo hay un ejemplo similar que yo tengo presente en la palabra, y es en un lugar de inflexión en la historia del pueblo de Israel, donde pasan de tener jueces que lo gobernaban. Así fue desde que entraron a la tierra prometida, Dios fue levantando jueces y caudillos que estaban allí dictaminando cuál era la voluntad de Dios, liderando en caso de que el enemigo se levantara y demás. Y ese periodo que Esteban creo que lo resume bien, que fue de 450 años, concluye con el último profeta que hubo, que fue Samuel, y tuvo que hacer algo parecido a lo que hace el apóstol Pablo. Yo ya le había anticipado, creo que brevemente la reunión anterior o la otra antes, de que Samuel allí fue desechado por el pueblo. O sea, él pensó que lo desechaban a él, pero en realidad desechaban a Dios, pidiendo hacerse eco de las demás naciones. Todos tienen rey, nosotros también queremos tener rey, ¿no? Y Dios le advierte todas las consecuencias que tendría esa mala decisión que habían tomado, pero dice, ¿quieren rey? Yo les voy a dar rey. Y ahí, bueno, a las duras aprendieron. Hubieron reyes malos, hubieron reyes buenos, pero hubieron reyes malos que allí hostigaron y agravaron la situación de cada uno, exigiendo impuestos y cosas, llevando a los hijos a la guerra, todas las cosas que Dios ya había anunciado a través del profeta Samuel. El profeta Samuel un día se paró enfrente de la congregación y tuvo que dar un discurso similar a que el apóstol Pablo está dando acá, porque se paró allá y le dice, ¿saben qué? Hoy es la última vez que estoy en medio de ustedes como juez de Israel, porque ustedes lo pidieron, desecharon a Dios. Hermano, que el Señor nos dé sabiduría, dice la palabra de Dios, dice que el Espíritu, dice, ¿cómo habremos de clamar como corresponde? Dice la palabra. Dice, pero el Espíritu intercede por nosotros a través de gemidos indecibles. Es decir, cuando viene ese Espíritu de Dios, quizás de una manera que en nuestra mente no podemos entender, pero está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando se pide fuera de la voluntad de Dios, a veces Dios dice, bueno, ¿querés probar? Ahí tenés. Y Samuel se paró allá y dice, bueno, me desecharon, ustedes saben cómo yo me he conducido en medio de ustedes, bla, bla, bla. Este es mi última aparición frente a ustedes como juez. Ahora después el que va a mandar va a ser otro, va a ser el rey. Acá el apóstol Pablo viene a decirle lo mismo, dice, ahora ya no esperen que yo por lo menos en persona vuelva a venir. Quizás alguna de esas congregaciones, lo iremos viendo a medida que desarrollemos la palabra, recibieron algunas de las cartas del apóstol Pablo que eran enviadas, pero ya en forma presencial no había oportunidad. Y de eso trataba, hermano, esta reunión, que llevó a todos estos hermanos a dejar de pronto sus trabajos o la comodidad de sus hogares para acompañar al apóstol Pablo, porque era realmente un viaje trascendente, un viaje que era el último en el que tenía la oportunidad de comunicar verdades que le fue enseñada de cero a estas congregaciones. Entonces, discurso de despedida a Pablo Mileto, Hechos 20, 17, y vamos a terminar esta parte, así ya después estudiamos el domingo siguiente que nos congreguemos. Creo que el domingo que viene no va a haber reunión, porque hay elecciones, no hay reunión el domingo que viene, yo ya le avisé a José, pero lo digo para todos. Y el otro siguiente va a haber Santa Cena, ¿sí? Así que este próximo domingo, a consecuencia de las elecciones nacionales que hay, no hay reunión. El otro domingo sí nos reunimos todos y vamos a, si Dios así lo permite, seguir allí el transcurso de la llegada de Pablo a Jerusalén.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Recuerda que a raíz de que Pablo quería estar para el día de Pentecostés reunido en Jerusalén, había decidido, dice, pasar por alto Éfeso sin detenerse allí, pero allí mandó a buscar a los que estaban a cargo de transmitir, de comunicar la palabra de Dios, manda a buscar a los ancianos de la iglesia para transmitirle este mensaje. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿No? Acá, hermano, no va a ser una historia cuando están ausentes los otros, porque si yo le hago una historia de cuando yo fui a Canadá y estoy yo solo, el cuento lo cuento como quiero. Pero acá, hermano, están los protagonistas, los que habían visto, los que habían conocido la manera de actuar del apóstol Pablo, cómo aprovechaba las oportunidades, porque las cosas de Dios, hermano, las verdades de Dios, no son solamente para ser anunciadas desde el público, ¿no? Públicamente, dice, sino que también por medio de las casas, allí donde iba y tenía la oportunidad, hermano, comunicar el mensaje de Dios, cosa que Jesucristo mismo nos dio ejemplo, porque yo ya lo he mencionado y lo quiero reiterar en esta mañana, que cuántas de las predicaciones y de las enseñanzas y de las conversiones que nosotros vemos relatadas en los evangelios, hermano, Jesús la realizó habiendo sido invitado a comer a una casa. Y allí en esa oportunidad no desaprovechó el comunicarles el mensaje de salvación. Y acá también el apóstol Pablo dice: yo no he evitado, no he rehuido anunciar y enseñar las cosas que fuesen útiles en todo campo, en la congregación, en las casas, en las plazas, etcétera, de las prisiones y todas las dificultades ya lo hemos desarrollado a lo largo del estudio, así que ya vimos cuántas veces fue allí acechado, en Éfeso mismo con la diosa Diana que tenían, la falsa diosa esa, y los templecillos y todo lo demás. Un montón de problemas serios, hermano. Por eso dice, a veces el trabajo de Dios no era todo, no eran todo regocijo, todo conversiones, todo buenas cosas, lágrimas. También dice, he tenido que pasar persecuciones a raíz de todo esto, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. También, hermano, poniendo en perspectiva, hermano, cuál es el rol de cada uno de los que integran esa familia celestial, del Padre y de Jesucristo. Dice, arrepentimiento para con Dios a través de la fe en Jesucristo, en la obra redentora de Jesucristo. Ahora, he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínese, hermano, lo que es un hombre de Dios, movido por el Espíritu de Dios, lo que es un hombre movido por la carne. Fíjese qué contraste si usted mira Pablo y Jonás. Jonás, Dios lo manda a predicar y no hace caso. ¿Por qué? Lo dice al final del libro, dice, porque yo sabía que se iban a arrepentir y tú lo ibas a perdonar. Se quedó esperando allí a ver si Dios los castigaba, hermano, como disfrutando que Dios ejerciera su juicio. Sin embargo, Dios lo había mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque si usted estudia la primer cautividad y la deportación de las 10 tribus de Israel, va a ver que muchas fueron deportadas a Nínive. Y allí fue enviado Jonás a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que se habían mezclado, estaban viviendo, eran parte del mundo prácticamente, quizás habían incluso perdido su identidad, y Dios los manda a Jonás a predicar la palabra de Dios. Sabiendo de que la predicación iba a redundar en perdón y conversión, no quería ir. Y acá, hermano, el apóstol Pablo, sabiendo que lo espera prisión y tribulación, está apurado por ir. Porque, hermano, tenía
en su corazón la disposición, hermano, de predicar la palabra de Dios, no solamente en la comodidad, no sentado como hoy hacen las iglesias modernas allí que tienen todo tronos ahí para que se sienten los más importantes adelante, sino estando dispuesto a ir allí a la prisión, a la tribulación, a ser golpeado, afrentado, porque ni le fue fácil en las misiones. Por eso le dice a los de Éfeso: ustedes mejor que nadie saben todas las cosas que yo tuve que pasar, y ahora no me voy a retirar a una isla paradisíaca a pasar los últimos años tranquilo, descansando. No, dice, voy a Jerusalén y el Espíritu me ha dado testimonio que lo que me esperan son prisiones, tribulaciones y todo lo demás. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, ¿de quién aprendió esto el apóstol Pablo? Sino del propio Jesucristo. Cuando Jesús vino y anunció las cosas que le esperaban, las tribulaciones, los discípulos no entendían y lo querían librar de eso. No, Señor, que tal cosa no te acontezca, le dice Pedro allí. Y acá, hermano, sin duda, en la carne, los hermanos que amaban al apóstol Pablo estaban igual que Pedro, porque Pedro no lo hizo porque no amara a Jesús. Lo hizo porque él no alcanzaba a entender todavía la obra redentora de Jesucristo. No alcanzaba a entender acerca del ministerio, de la gracia, y él estaba allí solamente confiando en las cosas del día a día. Estaba confiando en una restauración del reino de Israel, de que hubiese allí una rebelión, libertad, nos libramos de los romanos y Señor Jesús, toma allí el trono tú y nosotros, nómbrame a mí general. Esa un poco era la expectativa que estos hombres de Dios tenían, porque no entendían los planes de Dios. Y el apóstol Pablo no sabía en su totalidad lo que le esperaba, pero allí, igual que Jesucristo, vino a cumplir la voluntad del Padre. Acá dice, me da testimonio de todas estas cosas, pero yo igual voy a acabar mi carrera en el gozo de haber anunciado y dado testimonio acerca de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Recuerde que este viaje llevó unos 3 años, contándolo así a grueso modo, ¿no? He pasado, 3 años, hermano, ya no era una excepción, no era una visita de 15 días como hacen los turistas hoy, que podemos tener 1 o 2 reuniones, una visita acá. El apóstol Pablo era allí el fundamento, hermano, sobre el cual se edificó aquella iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y de Cristo, y si allí luego los apóstoles sobreedificaron, y cada uno mire cómo sobreedifican. Era el cimiento, hermano, de estas verdades y de estas congregaciones que se habían levantado, ¿no? Y bueno, sabía entonces que esta era la última oportunidad que tenían de estar reunidos. Por tanto, yo os protesto, hizo igual que Samuel acá. Después estudie la historia de Samuel cuando piden rey de Israel, entre quienes yo protesto en el día de hoy, verso 26, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Qué le dice? Miren por ustedes y miren por el rebaño. Mire otra vez qué contraste entre la historia de Caín, cuando mató al hermano, y Dios viene y le pregunta, dice, ¿y tu hermano? ¿Dónde está? ¿Qué le dice? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y acá, hermano, le dice a los que estaban encargados allí de transmitir estas verdades a la iglesia, porque él ya no lo haría más, en forma presencial al menos, ¿no? Y le dice, por tanto, no hagan como Caín, miren por ustedes, pero también miren por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, acá vemos reafirmado el periodo que yo le decía hoy, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y acá, hermano, otra parte importante. Allí aquellas iglesias, a pesar de las tribulaciones que le esperaban, de las adversidades, de los falsos hermanos, de los lobos rapaces que se levantaría y todo lo demás, dice, pero yo no quiero que la iglesia quede siendo una iglesia chata, sino sobreedifíquense cada uno. Y hermano, hay un tratado completo del apóstol Pablo acerca de la sobreedificación de la casa de Dios. Dice, cada uno mire si con piedras, si con palos, si con paja, dice, porque cuando venga la tribulación, dice, y cuando venga el fuego de la prueba, dice, solamente la casa que esté firme, fundamentada sobre un buen cimiento, pero es necesaria la reedificación. Y acá le escribe a esta iglesia, ¿no?, de que la iglesia no debía quedar ahí, sino que debía debía seguir con el mismo ministerio que el apóstol Pablo había desarrollado 3 años. Dice, pero ahora les toca a ustedes. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Como dije, hermano, él era un ejemplo de trabajo, y aún en el trabajo, hermano, conoció hermanos, Priscila, Aquila, que luego allí fundan la iglesia en Roma, estaban allí también, fueron instruidos en estas cosas y aprendieron también a comunicarle a otro la palabra. Cuando el apóstol Pablo no estaba, vino Apolo, recuerda, y Priscila y Aquila lo vieron que tenía mucho conocimiento, mucho entusiasmo, como hay muchos hoy, con mucho conocimiento humano, con mucho entusiasmo, pero que no han alcanzado a entender la obra completa. Y allí lo agarraron aparte. ¿Pero cómo lo agarraron aparte? Porque primero habían sido instruidos por Pablo. Luego Priscila y Aquila, hermano, usan esa revelación que Dios le da al apóstol Pablo para transmitírsela a Apolo. Y Apolo a su vez va y predica, como conocemos, estuvo en Asia Menor, estuvo allí en lo que hoy es Grecia, también anunciando estas cosas. Primero medio bellaco. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo le pidió y se le ha rogado a Apolo? Dice que vaya, pero no le ha parecido bien ir, irá cuando tenga oportunidad. Pero después le escribe a la iglesia y dice, recíbanlo. El apóstol Pablo, hermano, estaba con esa actitud de la parábola del hijo pródigo, que estaba con los brazos abiertos esperando que el que está rebelde vuelva. Le dijo cuando Juan Marcos los había dejado y hubo aquella disensión con Bernabé y todo lo demás, dice, reciban a Juan Marcos. Apolo no hizo caso, no fue a predicar, a pesar de que había sido recibido parte de la gracia, y el apóstol Pablo de nuevo vuelve a decir, recíbanlo, recíbanlo. Hermano, esa es la actitud, no como el pastor David en Juan la Casa ayer daba testimonio de un matrimonio que se congregaba en un X lugar, y no sé por qué motivo, qué prueba, y un día se fueron a reintegrar a la congregación y dice, ustedes no son más bienvenidos acá. Bueno, hermano, acá la palabra de Dios nos da otra enseñanza. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, no era una iglesia fría esta, hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que le dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Hasta acá, hermano, el estudio de hoy, y la próxima reunión que estemos acá, si Dios así lo permite, continuaremos con Hechos 21. Que el Señor los bendiga.